Hola amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, jueves 5 de febrero del año 2026, a este nuevo video. Este video en el cual daremos finalización al tema que empezamos hace algunos días en torno a la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Y bien, antes de llegar hacia el final, vamos a recapitular desde el inicio, tocando algunos temas importantes o haciendo énfasis en algunos apartes importantes de esta lección, arrancando por el principio. No obstante, leeré nuevamente todo lo que conlleva este pasaje de la Biblia, que lo podemos hallar en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 1 hasta el 11. Y leo para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Bien, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, mis amigos, la importancia de conocer las escrituras es porque también el enemigo allá afuera, para el creyente, también sabe Biblia. El enemigo allá afuera, al adversario, también conoce la palabra de Dios. Y tengamos en cuenta, mis estimados, de que el hecho de que otros conozcan la Biblia no quiere decir que tengan buenas intenciones. Muchas personas que no aceptan la existencia de Dios conocen más Biblia que muchos creyentes, y eso es algo contraproducente, porque se dejan llevar por las ideas de otros, manipuladas por su concupiscencia para argumentar sus propios eh, intereses que los llevan a extraviarse. Aquí en este relato, donde el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, vemos cómo Satanás le citaba las escrituras, y con las mismas escrituras el Señor Jesucristo presentaba defensa. Bien, entonces, recapitulando desde el inicio, los primeros versículos, en el versículo 1 específicamente, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto nos lleva a lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice de la siguiente manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, según nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Es decir, que el Señor Jesucristo, de las cosas que Él ha hecho por nosotros, el ejemplo que nos ha dado para que le sigamos, Él lo tuvo que vivir. Recordemos que Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y a pesar de eso, Él no se valió de su divinidad ni de su deidad para hacer las cosas que tuvo que afrontar. Por eso la palabra es clara allí en Hebreos, que dice que Él enfrentó todo y fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. De allí que sea tan importante reconocerle como nuestro sumo sacerdote y establecer el criterio principal de la vida del creyente, seguir a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Bien, esto es importante. Luego vemos cuando el diablo como tal lo tentó. Después de que el Señor Jesucristo ayunara esos 40 días y 40 noches, obviamente tendría hambre. Y el diablo se le apareció y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor Jesucristo le respondió muy sabiamente.
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto marca la importancia de la palabra de Dios para la vida del creyente. Por eso es necesario que estemos alimentando nuestra fe, alimentando nuestro conocimiento, alimentando la práctica de la lectura de la palabra y conociendo la verdadera sana doctrina. En Deuteronomio 8:3 dice de la siguiente manera al respecto. Cuando vino el tentador y el Señor les recordó a la nación de Israel lo que había de poseer. Recordemos que este aparte como tal lo habíamos leído en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Sí, te humilló, permitiéndote que pasaras hambre, luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían antes de ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Eso es lo importante. El Señor Jesucristo nos da ese mensaje de que debemos recordar que nuestra plenitud no está en lo material, no está en lo físico, sino que está en Dios, en lo espiritual, en lo que realmente vale y tiene fundamento. Dios en su momento le tuvo que recordar eso a la nación de Israel, que es lo que relata allí en Deuteronomio, un llamado a recordar y a obedecer. Les dijo lo que tuvieron que vivir, los tuvo que llevar a padecer ese suplicio, para que ellos reconocieran y depositaran su confianza en Jehová, en nuestro Dios. Recordemos que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios cercano, no es un Dios muerto ni lejano. Él está siempre atento a nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesucristo expresa allí. Por eso es tan importante para el creyente las escrituras y la palabra de Dios. Luego vimos el día de ayer lo que fue la segunda tentación. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le citó el Salmo 91, donde dice específicamente, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Satanás citó nuevamente las escrituras, diciéndole que Dios enviaría a sus ángeles para protegerle. Y el Señor Jesucristo, una vez más, citando las escrituras, contrarresta el ataque del enemigo, diciéndole, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ya explicamos a detalle este aspecto. Sin embargo, recordemos, ahí en Deuteronomio 6, versículo 16, aparece este llamado de atención específico para la nación de Israel. Y tengamos en cuenta esto, que eso ocurre en Mashá, donde el pueblo dudó de Dios, no creían que Dios estuviera con ellos y que ciertamente los había sacado de Israel para que murieran de sed y de hambre. Y fue entonces aquel momento donde el Señor le pidió a Moisés que hiciera brotar agua de la peña de Oreb. Eso es, en resumen, lo que pasó en aquel entonces. Y es un recordatorio de que no debemos tentar a Dios, y lo que dice allí específicamente en el libro del Éxodo. Bien, ahora la parte final en la cual nos haremos énfasis el día de hoy. Vuelvo y leo desde el versículo 8 en adelante y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mis amigos, esto es bastante importante. Vamos a ir entonces detallando. El diablo seguía siendo insistente y le dijo, otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Esto quería decir que el diablo apelaba a la ambición del corazón de Jesús. Sin embargo, recordemos que él tenía en su corazón aquel que podía darle el valor y la fortaleza. A pesar de ser 100% hombre, 100% Dios, en su corazón estaba la confianza en el Padre. Bien,
Y esto es un recordatorio para nosotros, mis amigos. Todo esto que hemos estado estudiando y que hemos estado meditando es un recordatorio para el creyente y una invitación para aquellos que están empezando en los caminos del Evangelio, porque no todo lo que nos dicen de parte de Dios es real. Lo que Dios tiene para decirnos está en su palabra y no queremos limitar el poder de Dios. Dios puede hablarnos. Es su señorío, es su voluntad, es su poder. Nosotros no podemos encasillar a Dios en cuatro paredes. Sin embargo, lo importante que Dios tiene para decirnos ya lo dejó listo. No hay nada nuevo que decir. Tal vez nos recordará algo, tal vez nos llamará la atención instándonos a que volvamos a la senda correcta, que es en su palabra. Y siempre será algo que esté fundamentado en la verdad bíblica, no algo que esté lejos de ella. Y el diablo entonces, al tentar al Señor Jesucristo ofreciéndole todo el mundo, llega y le dice el Señor Jesucristo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En las Escrituras, nuevamente hallamos esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 13 al 15. Y dice de la siguiente manera: a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero lo llamativo está en el versículo 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie y es justo y apenas para nosotros tal vez comprensible, pero nosotros no tenemos por qué darle la gloria a Dios. El hecho de que Satanás instara al Señor Jesucristo a que se postrare delante de Él sería como reconocerle superior a nuestro Dios. Y tengamos presente, mis hermanos, que esto que el Señor hizo es lo que debemos hacer nosotros cuando el embate del mundo se nos presenta de frente. No debemos sucumbir ante las corrientes de este mundo, no debemos sucumbir ante la presión de otros cuando sabemos que van en contra de la verdad de Dios. Por eso las escrituras también son claras cuando dice que no podemos ser amigos del mundo ni ser amigos de Dios al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro, o menospreciaremos al otro y amaremos al uno. Eso es importante. Hay que escoger uno solo, y ese es el camino de la verdad, el camino de Dios. Eso es lo ideal y lo que debemos hacer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hace estas cosas, tengamos en cuenta que es el ejemplo que debemos seguir. Por eso al inicio de este pequeño estudio mencionamos que Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro ejemplo, y como lo veíamos en Hebreos, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Mis amigos, es importante que consideremos esto. El Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo de que hay una luz de esperanza siempre en las Escrituras. Hay una salida. El Señor nos muestra la salida. El Señor siempre nos dará su apoyo, nos dará su bendición, nos dará la fortaleza para seguir adelante. Entonces, no dudemos de Él, no dudemos de su señorío. Si lo hemos reconocido como Señor, precisamente es porque confiamos en que Él nos dará siempre lo mejor. Así que, mi amigo, mi amiga, en esta oportunidad te invito nuevamente. Medita en las Escrituras, lee lo que tiene la palabra de Dios para ti. No te quedes con lo que yo o cualquier otra persona que quiera predicar el Evangelio te diga. Haz como los cristianos de la antigüedad en Berea, que todo iban y lo examinaban conforme a la palabra de Dios. Nosotros como seres humanos somos propensos a equivocarnos, pero la palabra de Dios es inerrante, es infalible, y allí vas a encontrar la verdad plena siempre. Por eso el Señor Jesucristo acudía a ella y dejó ejemplo de cómo defendernos con ella, de cómo utilizarla para todo. No eches esto en saco roto. Te animo a que puedas leer tu Biblia, que puedas seguir buscando la verdad del Evangelio, que puedas seguir buscando la guía del Espíritu Santo, que puedas seguir buscando la luz de Dios, que puedas seguir buscando la forma de acercarte y tener una comunión plena con Él. Dios te bendiga.